El coronel no tiene quien le escriba es una novela corta del famoso escritor colombiano Gabriel García Márquez, publicada por primera vez en 1961. La historia nos muestra a un coronel retirado y su esposa, quienes luchan por sobrevivir en un pequeño pueblo de Colombia mientras esperan recibir la pensión del gobierno que el coronel ha estado esperando durante largos años. El coronel no tiene quien le escriba nos evidencia y nos visualiza, nos muestra la difícil y compleja situación económica del coronel y su esposa, así como emociones como la desesperación, frustración y la impotencia que viven al no recibir la ayuda que están esperando. La novela nos relata temas como la esperanza, la dignidad y la lucha por la justicia e injusticia social. La prosa de Márquez es reconocida por su estilo poético y su capacidad para recrear imágenes vividas en la mente del lector, haciendo que éste viva la obra y los sentimientos de los personajes en carne propia. Para poder realizar el siguiente trabajo escogí la categoría del clima. ¿Por qué la escogí? Porque me parece que el clima es muy interesante cómo hace parte de las vivencias y experiencias del coronel en la obra. Al mismo tiempo, los diferentes climas juegan un papel importante en la vida y en la toma de decisiones de nuestro protagonista y de las personas que conforman su entorno. La lluvia representa tristeza, esa tristeza que conforma la vida del coronel al esperar cada día una pensión que pareciera no llegar. La humedad representa enormemente el deterioro que sufría la vida misma del coronel, ese deterioro de la fe y la esperanza y de su economía que parecía empeorar con el paso del tiempo y de los días. El viento lo defino como una palabra que tiene amplios y varios significados. Uno de ellos es la incertidumbre, es el cambio de ritmo, ya que sabemos y no va a suceder a ciencia cierta qué va a pasar con la vida del coronel. Otra palabra fue la tormenta. ¿Por qué la tormenta? Porque me parece que evoca esta violencia, este caos que está en el pueblo al saber que toda esta historia puede ser totalmente impredecible. Es una incertidumbre. Una de las principales razones por las cuales decidí que esta palabra estuviera presente era porque la asocio con la corrupción política que noto en la obra, esa corrupción que sumerge en miseria al pueblo y no permite un avance eficiente, ni mucho menos en el ámbito social. Fue complejo buscarle todos los ítems a las palabras porque es una lectura compleja. Busqué aspectos y palabras claves que fueran relevantes en la obra presente, que fueran factores que incitaran al cambio, ya sea positivo o negativo, teniendo en cuenta también grandes próceres de la semiología como el señor Peirce, el señor Saussure y el mismísimo Barthes. La realización del trabajo fue de una manera en parte compleja. Para realizarlo, valga la redundancia, tuvimos que abordar a diferentes autores de textos, tales como por ejemplo Saussure, Peirce, Ferdinand, Barthes y muchos otros autores que aportaron con sus teorías a la semiología de las palabras. Es decir, con base a esos textos buscamos los significados de todas estas categorías que analizamos nosotros en el texto. Entonces, para mí, palabras de mi categoría que fueron como calor, viento, lluvia, humedad y aire fueron analizadas con base a muchas lecturas de los autores que cité anteriormente para poder darle contexto y el significado a las palabras para lograr construir el debido trabajo. Muchas teorías interesantes en la semiótica, como por ejemplo las relaciones que tienen algunas palabras paradigmáticas que se pueden utilizar en un determinado o diferente contexto, sin tergiversar el significado de las palabras. Es decir, en pocas palabras, que una palabra puede ser la misma, pero se puede utilizar en un contexto, pero su ámbito y su significado siempre van a ser totalmente diferentes.